Notisec al aire. Noticias, entrevistas, datos importantes y más en los ámbitos económicos, financieros y empresariales. Saludamos a todos los conectados a Radio Universidad Surcolombiana, la radio de pensamiento universal. Les habla Jennifer Coronel y hoy estamos una vez más conectados con todos ustedes para contarles a través del Notisec al aire un contenido nutrido en información contable, administrativa y financiera. Notisec al aire. En el desarrollo de nuestro programa vamos a hablar sobre temas muy importantes como son las rentas exentas. Estas rentas que se incluyen dentro de la declaración de renta de una persona natural. Esperamos que disfruten este programa realizado con el apoyo de los estudiantes de los consultorios en Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata. Hoy, desde la sede Neiva, nos acompaña Alejandra. Ella nos explicará en detalle cuáles son las rentas exentas a las que las personas naturales pueden aplicar para presentar en su declaración de renta. Bienvenida, Alejandra. Hablan los estudiantes. Muchas gracias, Jennifer. Buenos días para todos. Mi nombre es Alejandra Ortigosa, estudiante del programa de Contaduría Pública. Como le decía Jennifer, en el día de hoy voy a hablarles un poco sobre rentas exentas. Para empezar este tema, cabe mencionar que en Colombia existe un tributo llamado Impuesto sobre la Renta. Este impuesto se maneja mediante la declaración de renta, que pues es un trámite que deben realizar todos los contribuyentes para informar a la DIAN sobre sus ingresos, sus deducciones y su patrimonio durante un periodo fiscal determinado. En ese sentido, pues para este año sería el periodo fiscal del año 2022. Esta declaración lo que permite es determinar si una persona debe pagar el impuesto a la renta y cuál sería ese valor a pagar. Entonces, así como está la declaración de renta, también hay una serie de beneficios tributarios. Dentro de estos beneficios, pues encontramos las rentas exentas, que son los ingresos que cumplen con los requisitos para ser grabados, pero que por disposición de la ley se eximen del pago del impuesto como tal. Las rentas exentas están señaladas en el decreto 1625 del 2016. Estas rentas también se pueden declarar y están limitadas por el estatuto tributario, tanto de forma particular como de forma general a nivel de cédula. Y pues como la renta de las personas naturales es de determinación cedular, estas comprenden 3 subcédulas, que son las rentas de trabajo, las rentas de capital y las no laborales. Notisec al aire. Alejandra, de acuerdo a lo que usted nos indica, ¿podría también informarle a las personas que nos están escuchando qué es una declaración de renta y en este momento en Colombia cómo está operando? Sí, Jennifer, como te comentaba, la declaración de renta es lo que permite determinar si una persona o una empresa debe como tal pagar el impuesto a la renta y cuál sería ese valor a pagar. Notisec al aire. Recordémosles a las personas que nos escuchan que en este momento la DIAN está realizando el cargue de la declaración de renta para las personas naturales de acuerdo a sus 2 últimas cifras en la cédula. Bueno, también como te lo mencionaba, para las personas naturales hay 3 tipos de rentas exentas que las comprenden las subcédulas, que están las rentas de trabajo, las de capital y las no laborales. Entonces, por un lado, tenemos el auxilio de las cesantías y los intereses sobre las cesantías. Estas, pues, son una renta exenta siempre y cuando sean recibidas por los trabajadores, donde el ingreso mensual promedio de los últimos 6 meses se hayan vinculado, no exceda el 350 VTs. Recordemos que para este año el VT está en 42.412 pesos. Es decir, que para este año las personas que deban declarar renta deben superar un monto específico, ¿verdad? Sí, señora. Para las personas naturales como tal, que hayan superado los 53 millones de pesos, deben declarar renta. Dependiendo de cuántos ingresos tengan, asimismo
necesario declarar, pagar el impuesto o no pagar el impuesto, pero es importante las personas que el año pasado, periodo fiscal 2022, tuvieron ingresos mayores a 53 millones, deben informarle a la DIAN de dónde obtuvieron esos ingresos. Esto no quiere decir que tengan que declarar un impuesto como tal, pero sí informarle a la DIAN de dónde salieron estos ingresos. Notisec al aire. Alejandra, ahora aprovechando en este espacio de Radio Universidad Surcolombiana, expliquémosle también a los oyentes de este tema tan importante que es la renta exenta dentro de una declaración de renta. Y para prestar mucha atención para todos, queremos como que usted nos ilustre de cada una de estas rentas exentas en detalle, para que nosotros no tengamos consecuencias a futuro y también pues podemos aplicar en nuestra declaración cuando lo estemos desarrollando. Claro, Jennifer, entonces mira, pues por un lado, como te había dicho, está la renta exenta por el auxilio de cesantías y los intereses sobre las cesantías. Como te decía, para esta renta, para que se aplique el beneficio, no tiene que exceder los 350 VTs. Por otro lado, tenemos las pensiones que recibe el contribuyente. Estas están exentas del impuesto a la renta siempre y cuando no exceda de 1.000 VTs mensuales y solamente aplica para las pensiones de vejez, de invalidez, de riesgos laborales, sobrevivientes, a las indemnizaciones sustitutivas y a las devoluciones de saldos para quienes no cumplieron los requisitos de pensionarse. Por otro lado, con respecto a los ingresos laborales, el 25% de todos los salarios o ingresos laborales que tenga cualquier trabajador vinculado con un contrato de trabajo es exento. Y pues lo máximo que puede declarar como renta exenta por salario serían de 240 VTs mensuales. En la norma nos informa sobre el salario integral. Ese salario, la ley 50 de 1990 en su momento dispuso que el factor prestacional del salario integral estaba exento del impuesto a la renta. Hoy en día pues no es aplicable, pero dicha norma fue sustituida por el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, donde el 25% de la renta exenta se determina conforme a lo dispuesto por este artículo. Como te decía, la renta exenta la maneja el Estatuto Tributario. Asimismo, las personas naturales que trabajen como independientes y reciban honorarios pueden declarar como renta exenta también el 25% de esos honorarios, pues siguiendo el artículo 106 del Estatuto Tributario. También hay una renta exenta que es por indemnizaciones o por despido injusto. Lo que el trabajador reciba por concepto de indemnización o por despido hace parte del universo de los ingresos laborales y por esto gozan de la exención del 25% que está dentro del artículo 206 del Estatuto Tributario. Y como otras rentas exentas, el artículo 106 nos menciona más rentas exentas, que son por seguro por muerte, salario a los militares y a los policías, los salarios a los profesores y a los rectores de las universidades públicas, indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad, gastos de entierro de un trabajador, aportes a pensiones voluntarias y aportes a cuentas AFC. Dato importante. En Notisec al aire, hoy estamos hablando de las rentas exentas que se pueden presentar dentro de nuestra declaración de renta como personas naturales. Llegamos a una sección muy importante de nuestro programa porque vamos a hablar de los datos que se generan a partir de estos temas. Alejandra, ¿qué encontramos en medios digitales sobre las rentas exentas? Dato importante, Jennifer, hay que tener en cuenta que las rentas exentas y las deducciones aplicadas en la cédula general no pueden exceder el 40%. Ese es el límite que se maneja, que equivale a 5.040 VTs. Entonces, este porcentaje se aplica sobre la base que se obtiene de sumar todos los ingresos obtenidos correspondientes a los dividendos, las ganancias ocasionales, restan los ingresos no constitutivos de renta y entonces, por ejemplo, que tengamos unos ingresos de 20.000 VTs. Entonces, al hacer el cómputo, resulta que se puede
declarar una renta exenta de 8.000 VTs. Pero siguiendo la norma del límite del 40%, solamente vamos a declarar los VT que menciona dicha norma, que serían los 5.040 VTs. No nos podemos pasar de los 5.040 VTs, así al hacer el cálculo haya dado 8.000 VTs. Otro dato así como importante que vale la pena recalcar es que las rentas exentas y las deducciones son dos conceptos totalmente diferentes. Pero entonces, para efecto de determinar el límite del porcentaje del 40% en VT se toma como una sola. ¿Sí me entiendes? Entonces, la sumatoria de las rentas exentas y la sumatoria de las deducciones especiales no deben superar estos límites del 40% de los VT. Y finalmente, pues otro dato también muy importante que las personas pues tienen esa duda es si las cesantías consignadas en el fondo son o no son renta. Y la respuesta es que sí, ya que las cesantías son una renta exenta independientemente de si se consignan en un fondo de cesantías o si se consignan directamente al trabajador. Claramente pues teniendo en cuenta que por supuesto esta está sujeta a los límites del 40%. Notisec al aire. Agradecemos a todos los oyentes por escucharnos en esta emisión radial de Notisec al aire. Recuerden que todos los miércoles y viernes de forma quincenal tendremos este espacio donde pueden aprender más sobre la información contable, financiera y tributaria. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram y nos encuentran como Consultorio Empresarial y Contable USCO. Sigan conectados a Radio Universidad Surcolombiana, la radio de pensamiento universal. Chao, chao. Síguenos en nuestras redes sociales como Consultorio Contable USCO y visítanos en Neiva, Centro Comercial Los Comuneros, local 4041, Garzón, Paseo del Rosario, local 1055, Pitalito, Terminal de Transporte de Pitalito y La Plata, Oficina de Cámara de Comercio. Horario de atención, lunes a viernes de 8 a.m. a 11:30 a.m. y 2 p.m. a 5 p.m.